Muy bien, tengan todos muy buenos días. Chao, shalom para todos. Estamos ya nuevamente en una nueva enseñanza de una nueva porción semanal, ¿cierto? Ya desde el domingo en adelante se compartieron las citas de una nueva porción que la tenemos ahí en pantalla, ¿cierto? Compartiendo ahí la presentación de la parashá, porción, ¿cierto? Número 4 que corresponde ya en el nuevo ciclo y estamos en Génesis todavía, claro, comenzamos en Génesis, vamos a ir viendo las enseñanzas del Génesis. Entonces estamos en esta nueva presentación desde Génesis con esta luz de la Torá, ¿cierto? En el trabajo cotidiano, en el trabajo práctico de cada uno como alma. Vamos a ir haciendo este tipo de enseñanzas, ¿cierto? Ya lo hemos explicado para que sea un trabajo para todos en general. ¿Cierto? Incluso aquellas personas que a lo mejor por primera vez los van a escuchar, le van a hacer sentido las recomendaciones, las enseñanzas que vamos a hablar de una forma más clara a nivel de cada persona, a nivel de personas, ¿cierto? No a nivel de aquellas personas que ya llevan muchos años estudiando y conocen los términos más elevados. Vamos a hablarlo con palabras más claras, ¿cierto? Entonces, estamos en esta porción, como les decía ahí, la paracha significa porción, y vendría siendo ya la número 4 desde que comenzamos el Génesis, ¿cierto? Recordarán que cada porción contiene entre 5 a veces 6 capítulos, a veces 3 4, pero no es un solo capítulo, sino que son varios. Por ejemplo, aquí en el que vamos a ver ahora, estamos ya posicionados en el capítulo 18 desde el versículo 1 hasta el capítulo 22, ¿ves? 18, 19, 21, 22. Y en el capítulo 22 hasta el versículo 24. Eso es todo lo que va a tratar los temas que hay dentro de esta porción. Y entonces vamos a ir viendo más o menos un resumen que siempre hago en cada porción para cubrir más o menos los temas principales. Sabemos que hay mucha enseñanza en cada uno de los temas, pero los temas principales que se habla dentro desde el 18 hasta el 22, ¿cierto? Vamos a ver más o menos lo que en términos generales de lo que habla. Como siempre repito, hay veces que cada persona va a tomar su porción. Como por ejemplo, yo estoy buscando algo que esté dentro de estos versículos, pero no quiero, por ejemplo, el 18, quiero algo del 20 o del 21, y aquí vamos a ir dando algunas cosas que dicen, de esto quiero aprender más. Entonces, por eso hago un resumen para aquellas personas que a lo mejor estaban buscando esto y lo puedan encontrar. Entonces, en el resumen temático de esta porción Vayera, que ahí también dice en el título, se apareció, es lo que significa Vayera, se apareció, y se apareció, pues, de las dos formas. El tema central de toda esta porción es la revelación divina, ¿cierto? A través de la acción consciente y compasiva, de lo que en general habla todos los temas dentro de esta porción. La porción Vayera, que significa y se apareció, como les decía, refiriéndose a la revelación de Dios a Abraham, ¿cierto? El primer patriarca, que se le llama, nos muestra cómo la presencia divina se manifiesta en un mundo cuando el ser humano actúa desde la bondad, la fe y la justicia. Ahí ya tenemos tres cosas, tres factores que lo podemos aplicar a nuestras vidas para tener una manifestación eh, divina, ¿cierto? O para que este mundo pueda las personas actuar de mejor manera. Primeramente con bondad, con fe y que también con justicia.
Eso es lo que vamos, se centra más que nada esta porción. Es una porción llena de escenas de profunda transformación espiritual, donde cada episodio revela un aspecto del camino de cada uno, ¿cierto? Hacia una conexión con la luz del Creador, con la luz infinita, ¿cierto? Como siempre le decimos. Entonces, en primer lugar, habla de la visita divina, ¿cierto? Y la hospitalidad de Abraham, ¿cierto? Que Dios se le revela a Abraham en el calor del día, como lo dice el versículo que vamos a ver, cuando él se recupera de la circuncisión, del Brit Milá, ¿cierto? Aquí se hace la primera circuncisión, y en ese momento Abraham se levanta para recibir a tres visitantes, que es el símbolo de su deseo de servir, incluso en el dolor. El tema espiritual de este tema eh, es la relevancia de la presencia divina que se manifiesta cuando servimos con un amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que era Abraham. Y para aplicarlo a nuestra vida, la verdadera conexión con lo divino ocurre siempre en actos sencillos, por ejemplo, el dar, el atender, el cuidar y el compartir. En esos cuatro aspectos, ¿cierto? Hay una verdadera conexión con lo divino. A veces estamos buscando que Dios se nos aparezca, ¿cierto? Que haya una manifestación cuando podríamos aplicarla desde nosotros mismos. ¿Con qué? Con actos muy sencillos, como el dar, el poder atender a otras personas, ser hospitalario, el cuidar de alguien y en el compartir. Son cosas que a veces las pasamos por alto, pero en eso se manifiesta, en estos actos sencillos se manifiesta la presencia divina. También en esta porción habla del juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que es muy conocido universalmente, esta historia, ¿cierto? De estas dos ciudades que eran corrompidas y la intersección, por ejemplo, de Abraham por estas ciudades, mostrando su compasión, incluso por los injustos que vivían ahí, y finalmente solo su sobrino Lot y su familia son salvados de la destrucción. Lo que abarca esto espiritualmente es la intercesión, perdón, y el deseo de redención al prójimo, como elevar el alma del prójimo. ¿Cierto? Es el deseo de que a los demás les vaya bien también. Ese es el deseo. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Antes de condenar a alguien, hay que buscar la comprensión, buscar comprender a la otra persona. La espiritual madura, ¿cierto? El que es espiritual en madurez, ve el potencial de cambio en los demás. Nunca juzga certeramente, ¿cierto? En la forma negativa, sino que siempre va a haber el potencial de que puede haber un cambio en aquello, o en aquel que está, entre comillas, que nosotros lo vemos de forma negativa. También otro tema que está aquí es el nacimiento de Isaac, ¿cierto? El hijo de Abraham y Sara. Y la expulsión también de Agar, que era otra esposa, o concubina, esposa de Abraham, y también su hijo, e Ismael, ¿cierto? Y aquí hay una tremenda enseñanza también y algo de mucha relevancia. En esta porción en este tema, perdón, se cumple la promesa de que Sara daría a luz a Isaac, ¿cierto? Que se lo promete uno de los ángeles, uno de los visitantes mensajeros que venían de Abraham, pero surge un conflicto entre ella y Agar, lo que lleva a la separación, ¿cierto? De aquella familia. ¿Cómo se ve esto espiritualmente? La manifestación de la promesa requiere dejar atrás lo que pertenece a una etapa anterior de conciencia. Ese es el cambio de conciencia. O sea, si el alma venía con una conciencia, esto, una conciencia diferente, en esta enseñanza se recalca el cambio de conciencia. ¿Y cómo se aplica? No, no todo lo que acompañó en el pasado o que nos acompaña ha acompañado hasta ahora en el pasado nos deja avanzar o puede avanzar.
con nosotros hacia la nueva fase de nuestra evolución. O sea, hay que dejar cosas atrás para poder avanzar. Es como el ejemplo de la mochila, ¿cierto? Que cuando vas por tu camino, en la mochila a veces sueles llevar cosas que ya ocupaste y que son innecesarias, pero tú tienes que desprenderte de ellas para poder avanzar, para alivianar la carga, ¿cierto? Porque muchas veces esas cosas se transforman en cargas, ¿cierto? Entonces, para que no todo lo que nos acompaña nos deja avanzar, ¿cierto? Hacia nuestra nueva evolución como persona, como alma. Entonces es importante dejar atrás cosas también. También en otro tema habla del pacto con Abimelech, ¿cierto? Abraham hace un pacto de paz con el rey Abimelech, ¿cierto? Un rey egipcio que había ahí, mostrando su capacidad de crear armonía y orden. ¿Cómo aplica esto en lo espiritual? El justo, ¿cierto? El sadí construye paz y no conflicto, ¿cierto? Siempre cuando hay algo que se te opone, en vez de hacer un conflicto, un caos, el que aplica justicia construye paz, no conflicto. Como lo aplicamos en la madurez espiritual, se mide por nuestra capacidad de generar acuerdos, ¿cierto? No divisiones. Eso es lo que habla acerca de esta enseñanza del pacto que hizo Abraham con este rey egipcio Abimelech. También habla sobre la prueba del sacrificio de Isaac, la que da Isaac, ¿cierto? La atadura de Isaac, ¿cierto? Una de las 10 pruebas, que esta era como la más difícil cuando Dios le pide el hijo. Dios pone a prueba a Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac, y en el último instante, en el último momento, el sacrificio se detiene, ¿cierto? Porque la fe de Abraham fue probada. En tema espiritual, la fe total, ¿cierto? Es confiar en la luz, incluso cuando no se comprende el propósito, ¿cierto? Todo esto era una serie de pruebas. Desde que Dios llamó a Abraham, lo hizo pasar por muchas pruebas para ir probando a este arquetipo de persona. Entonces, en modo de aplicación, cada sacrificio, ¿cierto? Sacrificio que tengamos interno, como personas, como alma personal, es una oportunidad de elevarnos sobre el ego de cada uno y alinearnos con la voluntad superior, ¿cierto? Es una forma de poder ser apto para lo que se viene. Entonces, una síntesis espiritual desde lo más elevado, Bayera, ¿cierto? Y se apareció, revela que la divinidad se manifiesta en la realidad humana, es un hecho. Cuando actuamos con conciencia, con amor y con un desapego, ¿cierto? De lo que nos estorba, se produce esto. Abraham representa el Gesed, que es la misericordia, la energía de apertura, de generosidad que atrae la presencia divina. O sea, todos debemos llevar un Abraham en nuestro interior. Cada episodio de esta porción nos enseña que el Creador se aparece no solo en visiones, como les decía al principio, o en milagros, una manifestación visible, sino en nuestros gestos, en cosas sencillas de comportamiento, de compasión, de fe y también de entrega. Entonces hay que tener presente que a veces esperamos tipo de cosas, pero muchas veces están en nuestras vidas, dentro de nosotros, solamente debemos aplicarla. Entonces, la luz no se oculta de nosotros. Somos nosotros quienes debemos preparar el espacio interno, ¿cierto? Para poder ver esa luz. Cuando dejamos cosas atrás, como el ego, como cosas que dejamos aparte, Bayera, ¿cierto? Desaparece la presencia divina en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestros actos cotidianos, ¿cierto? Entonces, este era el resumen, más que nada, de todos los temas principales que engloban esta porción desde el 18 al 22 de Génesis o Bereshit, ¿cierto? Pero hoy día nos enfocaremos en el primer versículo del capítulo 18 que
que vamos a proyectar también aquí en la diapositiva para que usted lo pueda leer, ¿cierto? Ahí está una encina, ahí está Abraham bajo una encina. Y está en Génesis 18, en el capítulo 1, cuando habla, dice, y Hashem, o sea, quiere decir Dios, se le apareció o se le reveló a Abraham en las planicies de Manre, estando él sentado a la entrada de la tienda en el calor del día. Es lo que vamos a ver que habla, que esconde eh, este versículo. Por ejemplo, en el análisis literal, ¿cierto? De lo que habla letra de este versículo literal y simbólico, en apariencia este versículo describe una escena simple, ¿cierto? Abraham, convaleciente, estaba ahí en su tienda, tras haber sido circuncidado, ¿cierto? Brit Milá, recibe la visita divina, pero desde el secreto, ¿cierto? De la elevación más alta, este pasaje es una revelación profunda del proceso interno de despertar espiritual, ¿cierto? Un despertar espiritual, no solo de Abraham, como decía, cada uno tiene que tener un Abraham interno, sino de cada persona, como alma, como persona, primeramente como alma reflejado hacia lo externo. Entonces, dice, y se le apareció el Eterno, o Hashem, Dios, ¿cierto? Vayera Adonai. La palabra Vayera significa y se manifestó o se reveló. Entonces, no se trata de una aparición física, sino de una manifestación de conciencia. Y de ahí vamos a ir viendo de lo que va a tratar el título de esta porción de la conciencia, ¿cierto? Abraham experimenta una expansión interna que le permite recibir esta presencia divina. El Zohar en Vayera, ¿cierto? En el nombre de esta porción, en el 97a, para que el que lo quiera buscar, habla y dice que cuando el hombre se purifica y se abre al amor, la Shejinah, que es la presencia divina, mora sobre él. Es importante, como le decía, el despertar desde nosotros mismos, no esperando la manifestación física, sino que desde nosotros mismos podemos encender esa presencia divina. Entonces, la divinidad no se muestra desde afuera, sino que se revela en la medida en que nuestra conciencia se abre o se expande. Cuando limpiamos nuestro ego, el juicio o el orgullo, vayera, la luz se manifiesta. Entonces, vayera y se manifestó. Cuando habla en las planicies de Manre, en otras traducciones dice en el encinar de Manre, habían encina y por eso está el árbol. El lugar del consejo y la expansión se le llama. Manre viene de la raíz hebrea que significa firmeza o consejo. Según el Midrash, un recorrido por el Midrash, Abraham consultó a sus tres amigos antes de ser circuncidado. Y Manre, uno de sus amigos, fue quien lo animó a obedecer la voluntad divina y por eso la revelación ocurre en ese encinar. Es parte de la historia, ¿cierto? Pero tiene su enseñanza. La revelación llega cuando hay apoyo y claridad interna, cuando actuamos con convicción y con coherencia. No basta creer, hay que poner la fe en acción, incluso en los momentos de incomodidad o de dolor, porque estaba pasando por un dolor terrible. Cuando habla en el calor del día, ¿cierto? O bajo la luz más intensa, es el significado espiritual. El calor del día representa el momento de máxima
exposición a la luz, cuando no hay sombra donde esconderse. En ese calor, en la incomodidad del cansancio o de la prueba, es donde se mide la auténtica espiritualidad o la autenticidad de lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que Dios se revela no en la comodidad, sino en la entrega total, cuando el alma soporta el calor, o sea, el proceso, y sigue abierta a continuar o a dar, ¿cierto? Eh, Abraham era el representante del dar, de la generosidad, de la bondad. Se ganaba fuera de la tienda para que si alguien necesitaba ayuda, visitante, ¿cierto? Se ganaba junto al camino, necesitaba asistencia, algo para agua, comida, lo que sea, Abraham estaba ahí. Entonces, por eso es que Abraham es el arquetipo de la bondad. Entonces, el gesto de Abraham sentado a la puerta, Abraham recién circuncidado, ¿cierto? Podía haber estado en reposo. Se sienta a la entrada de su tienda, esperando visitantes para servirlo. Esto simboliza su disposición permanente al dar y también recibir luz, porque cuando tú das, recibes. El equilibrio entre lo interno y lo externo. Entonces, la enseñanza está, estar a la puerta significa, representa la conciencia intermedia entre lo material y lo espiritual. El justo no se encierra en su tienda o en su mundo interno egoísta, ¿cierto? Sino que permanece disponible para ayudar al otro. O sea, ¿qué quiere decir? Este versículo nos enseña que la presencia divina se revela en el calor del servicio, no en el aislamiento, cuando el alma, aún herida o cansada, decide seguir dando, seguir amando, seguir ayudando. Entonces, Bayera, el Eterno, se hace visible. Entonces, cuando tú ayudas a alguien, aunque tú mismo estés pasando un mal momento, tú eliges la empatía sobre la indiferencia. O cuando transformas el dolor en una oportunidad para acercarte más a obtener más vida, ¿cierto? En esos instantes, sin saberlo, vives tu propio Bayerá, que es la luz que se manifiesta a través de ti. O sea, pasas a ser un canal de bendición para los demás. El- es lo que vamos a ver en términos generales, presentándole ya el nombre de la enseñanza. ¿Cierto? Estamos en Génesis 18 y la enseñanza di por título La revelación que atrae conciencia. Eso es lo que vamos a ver con trabajos prácticos, con explicaciones muy esclarecedoras de esa revelación que debemos nosotros despertar desde nuestro interior para atraer una conciencia, ¿cierto? Que nos haga cambiar nuestro estado postrer, ¿cierto? Nuestro estado que veníamos trayendo. Por eso es importante, lo vimos, que hay que ir dejando cosas. Hay que ir aplicando lo nuevo e ir dejando lo viejo, ¿cierto? Y eso siempre va a ser una constante en cada avanzar de nuestra vida. No tenemos que quedarnos con a lo mejor esa ropa que teníamos preferida, pero ya está gastada, ya no nos sirve. A lo mejor nos da incluso hasta mal aspecto. Pero nosotros muchas veces nos apegamos a las cosas. Estoy dando un ejemplo. Siempre hay que ir optando por lo nuevo. En nuestra vida, en lo espiritual, es por lo nuevo. Entonces, las pruebas en momentos difíciles son escenarios de revelación espiritual. El despertar de esta presencia muestra cómo el alma recibe la manifestación divina cuando está receptiva y abierta a ello.
Enfatiza la posición de Abraham como símbolo de equilibrio entre el mundo interno y el servicio externo. Está todo esto centrado en el dar, en el valor del dar, ¿cierto? Y el servir como medio para atraer la luz del Creador. Entonces, la revelación que atrae conciencia, este título lo busqué porque tiene una profundidad hermosa, porque invierte el orden habitual. No es la conciencia que atrae la revelación, ¿cierto? Que podría, y que buena, es válida también, sino que la revelación misma, como fuerza que despierta una conciencia más alta. A partir de Bereshit 18.1, podemos construir una clase completa que nos une con lo espiritual, lo cabalístico y lo práctico. O sea, unir este tipo de elevaciones. Entonces, Abraham no estaba buscando una visión mística, sino que estaba disponible. El texto dice, y se le apareció el Eterno, pero en realidad esta revelación fue la respuesta de su estado de conciencia. Había alcanzado tal nivel de apertura y generosidad, ¿cierto? Él ya estaba acostumbrado a ser generoso, él era el arquetipo de la generosidad, que la luz divina encontró en él un canal limpio, puro, para manifestarse. Eso es lo que quiere también en nosotros. Y en Kabbalah esto se entiende como que el principio de la revelación de la luz de un recipiente preparado, ¿cierto? Apto. La luz no elige dónde manifestarse, sino que se manifiesta donde hay un espacio para manifestarse, ¿cierto? En un canal que esté no obstruido. Entonces, en un análisis espiritual de este versículo, y se le apareció el Eterno, la revelación no viene como un evento externo, como le decía, sino como una expansión de la percepción interna. Abraham experimenta un estado donde ve lo que antes no podía ver. Como le decía, cuando el hombre se purifica por el deseo de amar y también de dar, la presencia divina mora sobre su visión y se abre hacia él. Entonces, la verdadera enseñanza o la verdadera revelación no es ver a Dios, sino ver la vida con los ojos de Dios. Esa es la forma. Entonces, Abraham eligió obedecer la voz divina, ¿cierto? Gracias al consejo de Manre, como les decíamos, quien le dijo, Dios, si Dios te ordena, confía y hazlo. Por eso esta revelación ocurre en ese lugar, el sitio donde Abraham decidió actuar con fe y conciencia. Entonces, según la enseñanza, la revelación siempre llega donde hubo una obediencia y una coherencia interna. O sea, poner cuidado con eso. Cuando usted es una persona que obedece, ¿cierto? Y es coherente en sus actos, ahí llega la revelación. El calor del día representa la intensidad de la luz, como le decíamos anteriormente, como por ejemplo el calor del día es la prueba, ¿cierto? La incomodidad, donde el ego tiende a cerrarse, a que se cierre la persona en sí mismo. Sin embargo, Abraham representa, cuando habla, dice que permanece a la entrada de la tienda. Él representa la persona que está abierta, está vigilante y está disponible, ¿cierto? La persona que está con esa voluntad. Es decir, la conciencia superior o superna, ¿cierto? No se logra evitando el calor, sino sosteniendo la calma dentro de ese fuego, dentro de ese calor. La luz se revela en el momento de la máxima fricción. Entonces, la Cábala dice que la luz siempre está presente, siempre va a haber luz, es como el generador de energía, ¿cierto? El generador, ¿cierto? De energía eléctrica siempre está en constante movimiento, siempre está,
repartiendo luz, pero dice que no siempre somos conscientes de ella. No todos hemos estado una central hidroeléctrica, para ir poniendo el ejemplo cotidiano, ¿cierto? El ejemplo del generador eléctrico, que siempre lo ponemos porque es que como más se acerca a lo que podría ser la luz, aunque sabemos que es mucho más. Entonces, el alma debe expandir su recipiente, ¿cierto? Tener como la comparación con el generador eléctrico. Hay cables más delgados, hay cables más gruesos que tienen más conductores porque va pasando mayor energía. Y así se va transformando, por eso se llaman transformadores, hasta llegar a las casas. Porque en las casas no podría recibir toda esa descarga que está en el centro eléctrico, donde está el generador total. Entonces, por eso tiene transformadores. Por eso en nuestras vidas, cada uno de nosotros vamos por etapas. No podríamos recibir toda esa descarga porque no funcionaríamos. Al igual que una cafetera, una plancha, lo que sea, una radio, un televisor, no podría recibir toda esa descarga porque se quemaría. Lo mismo pasa con la energía de la luz, la intensidad de la luz infinita de Dios, ¿cierto? Entonces, el poder para poder recibir más luz, el conducto o el conductor, que somos nosotros, se tiene que expandir y esto ocurre a través del dar. O sea, el dar abre o hace acrecentar este conducto. También el servir y el estar acepto al proceso, o sea, el poder aceptar el proceso que viene. Todo este tipo de cosas nos expanden para que nuestro recipiente pueda recibir toda esta energía para que nosotros también podamos dar. ¿Cierto? No podemos dar de la energía que no tenemos. Entonces es importante empezar por nosotros mismos. O sea, cada vez que sirves a otro, a otra persona, escuchas sin juzgar o actúas desde la bondad, estás creando espacios, estás expandiendo este conducto para una libre fluir de revelación, de bendición, ¿cierto? Como quiera llamarlo. Y esta revelación, por pequeña que sea, atrae más conciencia. Por eso es el título de la enseñanza, la revelación que atrae conciencia. No es solo que la conciencia atrae luz, sino que cada pequeña foco de luz, cada haz de luz que recibimos, nos limpia y nos impulsa a ser más conscientes. Por eso después cuando hay un problema de algo o lo que sea, tenemos esa capacidad de poder eh, lidiar con los asuntos que nos vienen, ¿cierto? Pues a veces nos decimos, ¿y por qué yo no puedo? Esto sale de mi, me supera. Muchas veces decimos, esto me supera. ¿Por qué? Porque no hemos expandido nuestra capacidad para poder actuar en los momentos que nos vienen este tipo de pruebas o tipo de problemáticas, ¿cierto? Lo importante es que nosotros seamos capaces de poder enfrentar esto con esa conciencia, atrayendo más luz, expandiéndonos y así vamos enseñando también a los demás, ser ejemplo para los demás. Entonces, por ejemplo, si estás pasando por un momento difícil, pero en lugar de quejarte, porque eso es lo que viene primero, al tiro, de una, al quejarse, ayudas a alguien más. En ese acto, algo en ti cambia. Eso es una revelación. O en medio del cansancio, ¿cierto? Cuando estás abrumado, cualquier cosa, decides ser amable con el quien te está irritando. Más encima, ser amable con aquel quien te irrita, ahí se manifiesta una luz que transforma tu percepción. ¿Te has dado cuenta que cuando tú te enfrascas en una discusión con alguien, cuando tú en tu conciencia piensas que esta discusión no lleva a nada y tú le cambias la polaridad, en vez de seguir discutiendo, haces un acto amable, la otra persona se va a calmar. ¿Por qué? Porque nació desde ti el poder, en vez de perturbar,
el poder ayudar. Entonces, tú meditas o reflexionas sobre tus actos, ¿cierto? Y de pronto comprendes algo que antes no veías. Es decir, tu conciencia se expandió por una revelación interna. Entonces, por eso nosotros que tenemos esta enseñanza, en cada caso, porque se nos va a dar, eh, nosotros somos los que tenemos que buscar el solucionar las cosas y no al contrario, ¿cierto? Porque a veces, luego de que ya la discusión se calmó, y a lo mejor no por ti, a lo mejor otro influyó, tú empiezas a meditar y dices, pero yo tendría que haber terminado esto de la mejor forma. Tu, tu recipiente, en vez de limpiarse o expandirse, se estrelló o se ensució y al final quedas mal contigo mismo y quedas mal con los demás. Y no es la idea. La idea siempre es que nosotros seamos la luz, seamos la persona que, el mediador, que frene con bondad, que frene con un ambiente armonioso, no llegar a lo extremo, a lo violento, porque muchas de las discusiones y conflictos terminan en eso, en violencia. Entonces, la revelación, hay que quedar claro que no es siempre un milagro visible. Muchas veces un instante de claridad, una comprensión que ilumina esa oscuridad que a veces está en nuestro interior, porque a veces cuando se presentan este tipo de cosas en nosotros, es el sistema, Dios mismo está probando nuestra templanza, nuestra capacidad de atraer esa conciencia. Y ahí es en donde nosotros debemos acordarnos de esta clase, que esa revelación, que esa luz, atraiga conciencia, no que estreche, no que haga algo que sea tirante, sino que sea un fluir, ¿cierto? Entonces cada revelación, por pequeña que sea, atrae conciencia. Y cada conciencia nueva abre caminos para una revelación aún más mayor. No esperes que la luz te busque a ti. Sé tú quien la haga visible en tus actos. Porque cuando tú vas por un camino oscuro, el deseo siempre va a ser encontrar o tener una luz a mano para poder guiarte. Ese es el siempre la constante que está en cada persona. Pero a veces hacemos lo contrario. Aplicamos más oscuridad y tropezamos. Entonces, observar primeramente. ¿Dónde estoy residiendo? ¿Dónde está el calor del día? Abrir. ¿Qué área de mi vida necesita más disponibilidad para la luz? Actuar. Realiza un acto de bondad o servicio. Cuando menos ganas tengas de hacerlo, esa será tu puerta, tu vallera, y se te aparecerá ese momento de revelación. Entonces, vamos a dar 4 trabajos cotidianos, simples, aplicables y profundamente espirituales que reflejen el tema de esta clase, ¿cierto? La revelación que atrae conciencia, para ya ir terminando. Que cada uno conecte con el mensaje de Bereshit 18.1, mostrando cómo las pequeñas acciones diarias pueden convertirse en espacios de revelación en los espíritus. Puede ser la oportunidad que uno de repente espera para poder revelar esa luz, ¿cierto? A veces dicen, no, pero es que yo no, eh, no, el sistema de la luz infinita, cuando estamos en esto, te va a ir dando la oportunidad de poder tú trabajar en ese aspecto que no quizás has podido ser relevante. Y aquí vamos a ver unos 4 trabajos cotidianos que son simples y aplicables y profundamente espirituales a nuestra vida. Primeramente, servir desde el cansancio. ¿Cierto? ¿Quién quiere servir cuando está cansado? Esto está inspirado en Abraham, que estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, incluso debilitado después del Brit Milá, ¿cierto? De la circuncisión, algo muy doloroso.
Abraham se levantó para recibir a los visitantes. El trabajo cotidiano, por ejemplo, haz algo por alguien, aunque no tengas ganas o energía. Ayudar en casa, por ejemplo, escuchar con paciencia a alguien, ofrecer una palabra amable. La aplicación espiritual para esto, cuando el cuerpo o el ánimo están cansados, pero el corazón decide dar, porque el corazón siempre está disponible, rompes la inercia del ego, esa acción crea un canal directo para la luz, o sea, la expansión. La revelación ocurre cuando el dar vence al cansancio. Ahí hay un trabajo muy práctico y aplicable a nuestra vida. Número dos, otro trabajo, escuchar sin responder inmediatamente. Qué difícil. A veces la persona aún no termina de preguntarte o de decir algo y tú interrumpes y no dejas que la persona hable. Entonces, escuchar sin responder inmediatamente está también inspirado en Abraham cuando escuchó la voz divina antes de actuar. La revelación comenzó con silencio receptivo, o sea, receptivo a lo que está escuchando. El trabajo cotidiano en esto es una conversación difícil o una crítica, por ejemplo. No respondas al instante, sino que primero respira, cuenta hasta 10, siempre decimos. Escucha, siente antes de reaccionar. O sea, no hagas suposiciones antes de poder analizar lo que está delante de ti. En la aplicación espiritual, escuchar sin defenderte abre el espacio interno para la comprensión. En ese instante de pausa, la luz puede revelarte algo nuevo sobre ti y sobre el otro, por ejemplo, si estás en una discusión. O sea, la conciencia crece en el silencio, no en la reacción. No seas reactivo. Trabajo número 3. Recuerden, vamos a ver 4. Hay muchos más, pero en honor al tiempo. Hacer visible la bondad invisible. Inspirado en Abraham, que no esperó que lo buscaran, sino que salió a recibir a los 3 visitantes en su estado. El trabajo cotidiano en esto es, haz un acto de bondad que nadie vea. Por ejemplo, limpiar un espacio, dejar un mensaje positivo por ahí, ayudar de forma anónima. Cuando tú haces este tipo de trabajo, en la aplicación espiritual, la bondad que no busca reconocimiento refina el alma. Cuando actúas sin testigos, la única mirada presente es la divina. ¿Cierto que siempre buscamos que se nos reconozca? Esto es lo inverso. Esa pureza atrae revelación, porque la luz habita en lo desinteresado. Es difícil hacerlo muchas veces porque, como les decía, siempre buscamos la aceptación de los demás, que se nos reconozca, pero hay una parte que dice que a veces lo que haces en secreto, a veces sin quererlo, se revela en público. Y ahí es donde tiene también que entrar nuestra humildad de poder que no entre ese ego de decir, ah, no, es que yo lo hice, reconózcanme a mí, denme un premio, páguenme por esto. Obviamente cuando trabajamos tenemos que ser recompensados por eso, pero la recompensa más grande es atraer revelación porque la luz habita en eso que es desinteresado. Eso es tremendamente mayor que el ser reconocido a viva luz, porque estás haciendo algo interno que sus frutos se darán a su tiempo. Y como cuarto punto, para ya después ir terminando, hacer una conclusión final, transformar la incomodidad en conciencia. Recuerden que estos 4 trabajos después ustedes los van a tener en PDF, ahí los vamos a compartir. Entonces, transformar la incomodidad en conciencia, inspirado en el calor del día, representa el momento de presión o de molestia donde Abraham mantuvo la calma. El trabajo cotidiano de esto es que durante el estrés, el tráfico, la espera o la frustración, ¿qué tienes que hacer? Observa tu reacción y transforma el impulso en conciencia. Por ejemplo,
En lugar de quejarte, respira y agradece a lo que tienes. En la aplicación espiritual, cada situación incómoda es una oportunidad para ver tu nivel real de conciencia. Cuando eliges mantenerte en paz, tu alma se eleva. En ese calor, la prueba, se revela la presencia divina. Entonces, cada trabajo cotidiano es una puerta de Bayerá, de la que se aparezca esa presencia. Un instante donde el eterno se aparece en la vida común. La conciencia no llega solo por estudiar o meditar, que igual es importante, ¿no? Obviamente no dejarlo de lado, sino por vivir cada acción con intención y apertura. Lo que estudiamos, lo que meditamos, lo aplicamos. En el calor del día, el alma que sirve y observa ve lo invisible. Entonces, como reflexión final en cuanto a la revelación que atrae conciencia, hay momentos, ¿cierto?, en que el alma parece estar en silencio, donde el calor del día, ese peso de lo cotidiano, la rutina, la exigencia, los miedos, parece cerrar toda puerta a la divinidad, a lo divino. Pero sin embargo, es justo ahí donde la luz se asoma. Abraham no tuvo una revelación mientras descansaba o meditaba con calma. La tuvo en medio del calor del día, del cansancio, de sus heridas. Estaba sentado a la entrada de su tienda, con el cuerpo dolido, pero el corazón despierto. Y en ese instante, Vayerá Adonai, y se le apareció el Eterno. Eso nos enseña algo profundo. La presencia divina no llega cuando todo está en orden, sino cuando elegimos abrirnos incluso en el caos, en el desorden. Cuando el alma, en medio del dolor o la confusión, dice, aún así quiero ver la luz, cada pequeño acto, servir cuando estás cansado, escuchar sin juzgar, ser amable sin ser visto, mantener la calma en la incomodidad, es una forma de decirle a los demás, estoy aquí, disponible para la revelación. Y entonces ocurre el milagro. No un milagro de fuego, de ángeles visibles, sino algo más sutil, una claridad, una paz, una comprensión que antes no tenías. Esa es la revelación que atrae la conciencia. No cambia el mundo de afuera, pero transforma completamente el de adentro. Porque cuando el alma se abre, aunque sea por un poco, la luz siempre responde. Y cada vez que eliges ver lo divino en lo cotidiano, algo en ti despierta. Y en ese despertar silencioso, la presencia vuelve a revelarse y ocurre el verdadero milagro. Amén, ve amén. Este ha sido la clase, la enseñanza del día de hoy. Espero haya sido de mucha bendición. A veces esperamos cosas grandísimas, manifestaciones, pero la revelación que atrae conciencia está en ti, nace desde ti. No un acto tan magnífico, tan grande, pequeños actos atraen conciencia, revelación. Así que si hay alguien que quiera decir algo, reflexionar, aportar, ahí está. Muy buenos días, maestra. Buenos días, Ter. Primeramente agradecerle con tan buena recordatorio y llevarnos a este punto. Bueno, Eh, de verdad, eso es, con cualquier cosa que hagamos a conciencia, vemos inmediatamente la respuesta de él, porque día a día estamos dispuestos a, o no,
día a día nos permite hacerlo. Y si estamos en disposición de hacerlo, es maravilloso cómo Él nos responde. Para no ir tan lejos, ayer me llamó alguien, no soy muy, pues por lo que hago no puedo salir mucho, pero me llamó, me dispuse y fue maravilloso. Tanto darle luz como mm, que me dieran luz, porque es mutuo, da y recibe. Y fue maravilloso lo que hubo, porque fue una respuesta tanto para el uno como para la otra persona que estaba escuchando, como el que estaba recibiendo. Y ahí, tan sencillo como eso. Y así es en todo. Desde que uno tenga una conciencia de, de darse, tener siempre que pensar en qué me van a recibir, qué voy a recibir, no. Eso fue lo que nos dejó nuestro eterno. Él caminaba sin esperar nada. Él simplemente El altruismo. funcionaba. Iba atrás de su padre. Tenía muy claro eso. Y eso es lo que debemos caminar día a día. Que no él lo ve acá, sino él lo ve arriba. Que vale. De todas maneras, muchas gracias. Gracias a ti y gracias también por tu vivencia, porque todo, como le decía, todo en cada momento, en cada día, vamos a tener esa oportunidad de poder expandir. Así que atentos. Y Miguel dice, hermosa enseñanza, tocayo, claro, es tocayo de Miguel. Esta porción nos muestra que todos podemos ser canales de luz, exacto, como lo hizo nuestro padre Abraham, y aún en las 10 pruebas más difíciles que tengamos que vivir, podemos cambiar la energía en algo positivo y más si es para compartir, así es. O sea, desarrollar nuestros verdaderos jeces, nuestra bondad con humildad, y así podremos apreciar la presencia divina en todo. Amén. Exactamente, esa es la idea. Gracias, Miguel, gracias por esa reflexión y así mismo. Entonces, cuando nosotros aplicamos en pequeños actos, estamos ya haciendo apertura a ese canal y somos canales de bendición para nosotros primero y para los demás. Así que yo muy agradecido por todos ustedes, por esta clase, por este hermoso momento con cada uno de ustedes y a usted que va a ver el video, ¿cierto? Que va a ver esta enseñanza, espero sea de mucha bendición y sea muy aplicable a sus vidas. Así que de antemano muchas gracias a todos y un abrazo y bendiciones y sigan disfrutando de este maravilloso. Adiós. Gracias a ti, Caro, igual. Un abrazo, bendiciones. Shabbat Shalom para todos, bendiciones. Gracias.